Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, por permanecer aquí conectados en este tiempo maravilloso de la palabra. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muy bien, vimos en el transcurso de esta semana, estamos desarrollando el tema de en esta serie, las 5T de Torá. Por supuesto, digo las 5T, entendiendo que hay muchísimas otras palabras relacionadas con la letra T. Solamente esto quise hacerlo para que tomemos 5 palabras básicas de nuestro vocabulario en hebreo con las que podamos mencionar con frecuencia y entendamos adecuadamente qué estamos hablando. La primera palabra que mencionamos fue la palabra techuvá, traducida normalmente como arrepentimiento. Ya definimos realmente cuál es el fondo de esta palabra en el sentido de retornar, volver por el camino, por la luz, por la palabra. Esta semana estamos desarrollando el contexto de la palabra tefilá. Y la palabra tefilá tiene que ver con oración, pero hemos dividido el tema de la siguiente manera. La primera parte nos enfocamos a los conceptos generales básicos de la oración y algunos de los elementos necesarios que debemos considerar cuando entramos a un tiempo especial de oración, como lavarnos las manos, tener un lugar aseado, entre otros. Punto número 2, vimos la importancia y el modelo de la oración del pueblo judío hasta nuestros días. El pueblo judío hasta nuestros días desarrolla la amidad, perdónenme, la amidad. Y esta amidad tiene consigo 18 bendiciones o 18 modelos de oración. Un sidur, lo que se llama un sidur, es decir, un protocolo. De tal manera que vamos a estar repitiendo en cada una de las oraciones esas 18 verajá, incluyendo una más, la 19, que siempre se habla de 18 en el sentido de que el sidur quedó establecido como 18 y posteriormente la gran asamblea, recuerden, los 120 jaján, los 120 rabinos, seguidamente o tiempo después se agregó una verajá más, que es la verajá 19. Entonces concluimos hasta el día de ayer que el pueblo judío hasta nuestros días, al día de hoy, celebran 3 oraciones permanentemente durante el día. Vimos entonces que se lleva a cabo la primera oración del día en la mañana, temprano en la mañana, la oración chaharí, luego tenemos la oración de la tarde, la oración minjá y finalmente la oración de la noche, la oración arbí. Recordamos que nuestros días calendario tienen comienzo de tarde en tarde, por lo tanto la oración de la noche realmente sería nuestra primera oración. Se dice que la primera oración es la oración chaharí en el sentido de que estas 3 oraciones están directamente conectadas, relacionadas con el servicio al templo, de tal manera que se presenta el corbán y por supuesto muy temprano en la mañana se llevaba el corbán para prepararlo, etcétera y demás. Hoy vamos a ir a nuestro segundo día o segundo día en el sentido del tema que estamos tratando. Primero nos enfocamos en el modelo del pueblo judío. Alguien me escribió: pastor, todo lo que usted está diciendo es del pueblo judío. Sí, por favor, correcto. Si usted estuvo atento al programa, entenderá con perfecta claridad que mencioné que el primer modelo de oración que tomamos para la enseñanza
fue el modelo judío. Lo expliqué, la amidad, las 18 verajá, las 3 oraciones que el pueblo judío realiza hasta hoy. E hice también igual una claridad. Si nosotros en el transcurso de Torah o en la transición a Torah con el contexto de raíces hebreas, estamos llevando a cabo las 3 oraciones, entonces la pregunta es, ¿estamos haciendo esas 3 oraciones entendiendo lo que estamos haciendo? ¿Sabiendo de dónde tomamos el modelo de las 3 oraciones? Y aunque fue el pueblo judío, Esdras y los 120 rabinos quienes establecieron este Sidur, no podemos por supuesto pasar por alto que desde el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob, desde ese tiempo también se llevaban a cabo las oraciones. La primera oración Shacharí la implementó Abraham, la segunda oración Minjá la estableció Isaac y la tercera oración Arbí la estableció Jacob. En ese sentido podríamos decir que nosotros también hacemos las 3 oraciones. Pero el propósito de la enseñanza primera con respecto al pueblo judío, a nuestros hermanos de Judá, era precisamente para establecer de dónde viene y por qué nosotros la realizamos. Ahora, probablemente no la estemos realizando tal cual, repito, el pueblo judío la realiza, que es tomando el sidur de las 18 más 1, las 19 verajá, y haciendo de ese formato la repetición durante todos los días. Estoy seguro que nosotros en el pueblo, en casa de Israel, en raíces hebreas, comillas, estoy seguro que no lo hacemos de esa manera. Oramos como usualmente sabemos orar. Por eso viene hoy la segunda parte del tema. Vamos a hablar de la oración en el contexto del Brit Hadasha y por supuesto en el contexto del Taná. Vamos a hablar de la importancia de la oración para nosotros como creyentes en Yeshua HaMashiach. Cuán importante es la oración. Para que comprendamos que la oración es precisamente la llave que abre la puerta a todos los recursos de Adonai. Es aquella que nos permite operar definitivamente en esa comunión, en esa intimidad, que nos permite recibir, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, el poder del Ruach HaKodesh sobre nuestra vida. Es el que nos permite tener esta pasión por estudiar la palabra. Es el que nos permite entrar a un nivel de comunicación, a un nivel de respuestas, a un nivel, como diría, el que tiene fe mueve montañas. La oración tiene ese poder de establecer de una manera asombrosa los milagros y las oportunidades que Adonai tiene para nosotros. Vamos a ir inmediatamente, entonces, hoy, repito, hablaremos ya de la oración desde el punto de vista de Yeshua para con nosotros en Israel como casa de Israel. Vimos ya el proyecto o la oración, la tefilá desde el punto de vista judío, ahora hablemoslo desde el punto de vista de casa de Israel. Y mencionemos un texto. Vamos a ir al libro de Marcos, en el capítulo 11 y en el verso 24. Dice esta palabra, lea conmigo, por favor, lápiz, agenda de notas y Biblia a mano para, por favor, usted acompáñeme con los textos. Si no los alcanza a leer o va conduciendo el vehículo, solo escucha el programa, posteriormente busque los textos con su tiempo oportuno. Libro de Marcos, en el capítulo 11, verso 24, dice la palabra, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Ya empezamos entonces a encontrar que la oración tiene un efecto en el que debemos creer. Y creer aquí tiene que ver con la fe. Porque Hebreos 11 nos habla de la fe y nos dice que la fe es creer. Pero realmente, en los años que tenemos ya como parte de Israel en las naciones, nosotros, me refiero a toda la casa de Israel, tenemos que considerar lo siguiente, hermanos. No solamente la fe desde un punto de vista intelectual. Muchas gentes tienen fe, sí, indudablemente. Gracias al Eterno, tienen fe de que el carro va a encender, tienen fe de que va a llover, tienen fe de que va a ser un buen día. ¿Por qué? Porque ven el pronóstico del tiempo y mirando el pronóstico del tiempo, pues tenemos fe según el pronóstico del tiempo que hoy va a ser un buen día. Pero no es esa la clase de fe que Hebreos 11, por favor, nos enseña. Por eso, en hebreo, la palabra emuná nos eleva, si me permiten usar esta expresión, a un nivel de mayor posicionamiento con respecto a la fe.
La emuná es algo más de confiar en absoluto, sobrenaturalmente, de que Dios va a obrar. De tal manera que si yo estoy pidiendo algo en oración y tengo esa emuná, puedo concluir que lo voy a recibir. Porque no es mi fe natural, no es mi fe intelectual, no es mi fe racional la que permite que esto suceda, sino que la emuná nos lleva a un nivel totalmente sobrenatural. Y es muy interesante, aunque en el contexto del segundo nivel se utiliza mucho la palabra sobrenatural, no como un aspecto de magia, por favor, sino entendiendo el contexto de la verdadera obra sobrenatural del Padre. Yo puedo decir por testimonio justamente que buena parte de nuestra vida como familia, como ministerio, en un país que no es nuestro país, en un lenguaje que no es nuestro idioma, en una gastronomía que no es nuestra gastronomía, puedo decirles, mis amados hermanos, que hemos visto la emuná del Eterno obrando a nuestro favor en muchos aspectos de nuestra vida, en la salud, en la alimentación, en la vivienda, en el ministerio. Hemos visto la emuná de manera sobrenatural. Por lo tanto, mis amados hermanos, la oración es una llama ardiente que está en nuestro corazón y que nos permite, repito, subir a ese nivel con nuestro Padre eterno. Por lo tanto, ¿qué sucede? Y veamos un segundo texto. Acompáñeme ahora al Tanakh, en el libro de Primera de Samuel. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 12 y en el verso 23, dice la palabra: así que lejos sea de mí que peque yo contra Adonai, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Es decir, que lejos está pensar que podemos vivir una vida sin oración. Yo no sé cómo tanta gente puede empezar un día diciendo: Padre, amén, gracias, por favor, y a eso le llaman oración. Y no solamente oración, sino oración profunda, profundamente lejos de la verdad, ¿verdad? Porque la oración tiene varios requerimientos y hoy vamos a hablar sobre este aspecto. En primer lugar, debemos tener presente que la oración es algo tan especial y es algo tan personal y tan íntimo en la vida de cada persona que nosotros ya empezamos a tener evidentemente una actitud de orar. Es decir, que no necesitamos que nadie nos lo diga o que alguien me esté diciendo: bueno, vamos a orar, o qué pasa que no estás orando. No, es algo que ya en mi corazón es como en mi respirar. La oración se convierte en ese diario vivir que nos entrega permanencia y que no nos da lugar desde ningún punto de vista para la negligencia. Veamos algunos aspectos de la oración en el Tanaj, en el pacto, en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, para correlacionar uno con otro, y enfrentamos ya de manera directa todo el tema. Libro de Isaías, acompáñeme por favor. Antiguo pacto, vamos a ir al libro de Isaías. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 55, verso 6, léalo conmigo, dice la palabra, por favor: buscad a Adonai mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Libro de Isaías, capítulo 55, verso 6. Léalo nuevamente conmigo, por favor. 55, 6. Buscad a Adonai mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Vamos a otro texto. En el libro de segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, verso 14, dice la palabra: si mi pueblo orare, entonces oiré desde los cielos. Amén. Vamos al libro de Primera de Samuel, en el capítulo 12, verso 23, dice la palabra: lejos sea de mí que peque yo contra Adonai, cesando de rogar por vosotros. Mis amados hermanos, no podemos dejar de orar por nuestros pueblos, por nuestra nación, por nuestra familia, por nuestros hermanos, por la Keilah, por los pastores. Yo agradezco con mi corazón abierto, sincero, a todos mis amados hermanos de Israel Casa Integral, la red élite de oración. 4 de la mañana, 3 de la mañana, 2 de la mañana, 1 de la mañana. Hay 24 horas, hermanas, especialmente hermanas, las mujeres de la red élite de oración, orando por cada familia, por cada persona, por la congregación. Y mis amadas hermanas, esa cobertura que nos están brindando de oración es algo maravilloso. Podemos sentir el poder de Adonai a nuestro favor con
todo el proceso de oración que ustedes están desarrollando. Por lo tanto, dice este texto maravilloso de primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 23, lejos sea de mí que yo peque contra Adonai, cesando de rogar por vosotros. Por favor, la oración no es solamente algo para mí, personal, dame. Nuestra oración tiene que ser una oración abierta por nuestras comunidades, por nuestras familias, por todo Israel en las naciones. Ahora vamos a ir al libro de los Salmos. En el Salmo 55, verso 17, dice la palabra: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Y aquí estamos viendo la importancia de la oración, como lo vimos en el día anterior, como el pueblo judío nos ha enseñado ese modelo de oración, la oración chajarí, la oración minjá, la oración arbí. Y David, el salmista, nos enseña en el Salmo 55 diciendo tarde y mañana. Observen, tarde y mañana. Nuestro día tiene comienzo en la tarde. Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré. Amén. Algunos textos básicos del Tanakh sobre el tema de oración. Veamos en el Brit Hadasha. Acompáñenme al libro de Lucas, por favor. Libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el capítulo 18, verso 1. Acompáñenme, por favor. Biblia en mano, observe el texto. Libro de Lucas, Mateo, permítame un segundo, no llegué a Lucas. Lucas, capítulo 18. ¿Qué pasó, Lucas? Te me perdiste, Lucas. Capítulo 18, verso 1 del Evangelio de Lucas. Dice la palabra, ya estamos. Dice la palabra. También les refirió Yeshua una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí está hablando de la parábola de la viuda y el juez injusto. No vamos a entrar a la parábola, ya la habíamos mencionado en otro programa, pero Yeshua hace referencia en esta parábola a la gran necesidad de orar y no desmayar. ¿Cuántos de nosotros hemos presentado una oración por cualquier evento, circunstancia, necesidad, y queremos que sea la oración macrowave, es decir, que la colocamos hoy y a los 30 segundos queremos respuestas? Pero ¿cuántos de ustedes pueden tener mucho tiempo en oración, orando por una petición muy especial al Eterno y todavía no encuentra la respuesta? Mi amado hermano, no desmayes en tu oración. Puede pasar mucho tiempo, la respuesta llegará. El día y la hora, el tiempo es de Él, pero no desmayar. Y lo veremos un poco más adelante cuando aprenderemos dentro de la estructura de la oración la importancia de ser perseverantes. No desmayar. También este texto lo encontramos en Mateo 7:7, que creo que es importante que lo veamos, por favor. Mateo capítulo 7, verso 7. Vamos allí, acompáñenme. Libro de Mateo capítulo 7, verso 7. Esa palabra de Mateo 7 me parece maravillosa, por eso quiero que la veamos inmediatamente. Observe lo que dice esta palabra. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y este texto también lo podemos encontrar en el libro de Juan, en el capítulo 16 y en el verso 24. Dice la palabra: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Qué precioso texto. Voy a repetir los tres textos que hemos leído en este momento. Mateo 7:7, libro de Mateo capítulo 7:7, Juan 16:24 y Lucas 18:1. Ahora, en el primer libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 7, hay una enseñanza o una frase mejor de la oración que todos conocemos. Orad sin cesar. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orad sin cesar, orad sin cesar, orad en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, orad siempre, la oración estará presente. Libro de Efesios, capítulo 6, verso 18.
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orad en todo tiempo. El pueblo judío nos enseñó 3 oraciones durante el día. En la mañana, la matutina, la de la tarde y la de la noche. Aquí la palabra nos está enseñando en el Brit Hadasha, primer libro de Tesalonicenses, que debemos orar sin cesar. Y en Efesios 6:18 nos dice que oremos en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. En el libro de Santiago, en el capítulo 4 y en el verso 2 dice la palabra, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Todo lo que pidan, pídanlo en oración, por favor. Ahora, veamos un segundo aspecto de la importancia de la oración. ¿Qué sucede, mis amados hermanos, con tantas personas? Especialmente y con todo respeto, mis amados varones, especialmente los varones. ¿Cuánto le cuesta al varón la oración? ¿Cuánto le cuesta a un varón la oración? Yo sé que hay tantas hermanas a esta misma hora que me están escuchando que dirán, sí, pastor, es verdad. Yo le hablo a mi esposo, yo le digo a mi esposo, yo le ordeno a mi esposo, yo le pido a mi esposo, yo le exijo a mi esposo y nada, de ninguna manera. Lo máximo que le escucho es decir, Padre, bendíceme, amén, gracias. Pero ya hemos llegado a otro nivel, ya estoy viendo a muchos hermanos varones, gloria al Eterno. En el caso de Israel Casa Integral veo a mis hermanos varones desde muy temprano en la mañana, se conectan a través de una cámara, transmiten en internet la oración y comparten y oran y luego tienen que salir a sus trabajos. Y yo veo estos resultados y digo, amén, gracias Eterno, porque nos estás moldeando a cada uno de los varones, estás haciendo de nosotros algo extremadamente importante. Ahora, ¿qué pasa cuando no oramos? Sería un punto interesante para tratar. Cuando no oramos, también estamos en una condición de pecado. La oración, recordemos que es ese nivel de comunicación que nos permite entrar en la intimidad, en la conversación para con nuestro Padre. Y cuando no oramos, como lo dice la palabra, con perseverancia, sin dejar de orar, orando en todo tiempo, con acción de ruego, con gratitud. Ya veremos esos detalles. Entramos en un pecado. ¿Cuáles pecados? ¿O cuál pecado mejor? Primero, el pecado de la desobediencia. Orar es una misbot. La oración es una ordenanza que el Eterno nos entrega. Es decir, que cuando nosotros no oramos, estamos, repito, en una condición de contrariedad al mandamiento de la oración. Y por lo tanto, nuestro alimento espiritual, nuestra esencia como creyentes, como hombres de Torah, está totalmente nula. Y les repito, mis amados hermanos, y en general, varones y mujeres, no estoy hablando de oraciones macrowave, no estoy hablando de oraciones relámpago, no estoy hablando de oraciones de decir, Padre, gracias, Señor, buen día, amén, aleluya, bendícenos. No. Esas frasecitas de oportunidad no es a lo que me refiero. Yo estoy hablando de tomar los tiempos de oración, de abrir tu Biblia, de leer un pasaje bíblico, de hacer un estudio y orar. Entonces, nuestra primera condición de pecado cuando no oramos es la desobediencia. Número 1. Número 2. Está directamente contra Adonai. Primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 23, ya lo leímos, dice, ya que Adonai eligió responder a la oración de fe y la falta de oración amarra nuestras manos y limita nuestra autoridad. ¿Cómo puedo ser un hombre de autoridad, de liderazgo, un hombre kadosh, un hombre líder en mi hogar, en mi familia, con mis hijos, con mi esposa, si no tengo un nivel de oración? Escuché esta frase o leí esta frase en un texto esta tarde, preparando la enseñanza, a ver si recuerdo. Leí esta frase, no prediques. No es tanto que estés predicando porque tus hijos te ven. No te ocupes tanto de predicar porque tus hijos te ven. Y si tus hijos te ven como un hombre de oración, como un hombre de puntualidad en el tiempo de tu oración personal, en la mañana o al mediodía o a la tarde, según tus horarios de trabajo, y tus hijos te ven, tus hijos crecerán en esa enseñanza, en esa línea que tú le estás entregando. El pecado de no orar va primero contra la obediencia, es decir, está en desobediencia. Segundo, directamente contra Adonai, que es lo que él busca, es nuestra comunicación a través de la oración. Y número 3, contra la Keilah,
Cuando nosotros no oramos y esperamos que seguramente solo la red élite ore, o que haya en la iglesia que el pastor ore, que la pastora ore, que yo trabajo, yo soy proveedor, pero que los pastores estén orando. No, mis amados hermanos, si tú individualmente no tienes tu nivel de oración, estás viviendo una vida contra la propia Keila. Efesios capítulo 6, verso 18 nos indicó, lo acabamos de leer, orando en todo tiempo, con súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia por todos alrededor, por todos. También tenemos que si no oramos, estamos en contra o en un pecado que es el pecado contra la creación, contra la humanidad. Primer libro de Timoteo capítulo 2 verso 1 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Quién puede medir, por ejemplo, las bendiciones de Adonai sobre su país por causa de las circunstancias que pasan? Tenemos como hombres la obligatoriedad de orar por nuestros gobernantes, de orar por nuestros jefes en las empresas donde laboremos, por los maestros de nuestros hijos en las congregaciones. Necesitamos que los maestros que nuestros hijos tienen en sus escuelas, en su high school, en su universidad, sean hombres dignos, hombres de honra, hombres de temor, hombres de respeto, y no que tengamos una cantidad de gente totalmente antibíblica, totalmente, en tantos contextos de género, de mentalidad abierta, de sectas y conceptos de la nueva era y tantas cosas que afectan el corazón de nuestros hijos. ¿De qué nos sirve formarlos en la casa y establecerlos si el mundo nos los quiere robar? Por lo tanto, cuando no oramos, estamos pecando contra toda la creación, en particular contra la humanidad. Es un pecado, por favor, contra nosotros mismos. Nosotros, lo que nos da la identidad como hombres Kadosh, como Kohanim, es que mantenemos un nivel de oración. El libro de Santiago, en el capítulo 4, verso 2, dice: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Qué es lo que tú pides al Eterno? Y yo creo que hay una petición principal en mi vida, en mi corazón, que siempre me ha acompañado. No estoy pidiendo riqueza, no estoy pidiendo lo material, lo físico. Siempre he creído que todo ello viene por añadidura. Pero sí hay algo que pido de manera permanente en mis oraciones, es la salud. Padre, bendícenos con la salud. Por favor, cuídanos. ¿Y cómo nos cuidamos en la salud? El manual de instrucciones, la Biblia, la Torá nos enseña un manual de funciones en el que nos indica paso a paso qué alimentos podemos consumir, qué alimentos no podemos consumir. Los alimentos limpios, los alimentos impuros, todo esto la palabra nos lo enseña. Cada ordenanza que tiene la Torá está establecida para que vivamos una vida en abundancia, una vida de bendición, una vida de salud. Es decir, yo no puedo estar pidiendo tener salud. Padre, bendíceme con mi salud, cuando estoy consumiendo todo tipo de comidas inmundas, bebidas que me afectan en todo aspecto. No tengo una práctica de ejercitar mi cuerpo, salir a caminar, hacer el deporte. Ya hemos hablado en otros programas sobre esto. Yo tengo que procurar mantener mi cuerpo limpio, puro, como mi mente y mi corazón en oración para con el Eterno. Entonces pecamos contra nosotros mismos, y cuando definitivamente no tenemos el principio de la oración, es porque definitivamente estamos en un contexto de incredulidad. Muchos varones esperan que su esposa ore, y gloria al Eterno que hay mujeres tremendas, mujeres en la oración. Pero si como hombre no tengo un nivel de oración, y por favor, no quiero que tengan carga en el sentido de que estoy hablando del hombre, estoy hablando de una manera genérica. Seguramente hay muchos varones también que doblan rodilla, también intercesores, también hombres entregados a la oración. Pero la oración, mis amados hermanos, si no estamos cumpliendo con ella, entonces tenemos seres, hombres o mujeres, de incredulidad, hombres y mujeres de negligencia, hombres y mujeres que no están preparados para enfrentar las situaciones del día a día conforme a la buena, perfecta y agradable voluntad del Eterno, sino que estamos ahí a lo que venga, como venga. Y por eso tenemos golpe tras golpe, tropiezo tras tropiezo. ¿Por qué? Porque no tenemos una vida de oración. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a hacer nuestra primera pausa y ya continuamos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir,
proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Bueno, muy bien, aquí haciendo un pequeño ajuste técnico. Muy bien. Continuamos con el tema de la oración y vamos a enfocarnos en lo que es propiamente la oración. La oración, dijimos al principio de nuestro comienzo de programa, es la llave que abre la puerta. Esa llave extraordinaria que el Eterno nos da frente a todas las adversidades. Tenemos el poder de la oración. En el libro de los Salmos, en el capítulo 65, en el verso 2, dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y vemos, mis amados hermanos, que la oración es una revelación en el que el tiempo que pasamos con Adonai, Él nos entrega dirección, nos entrega ordenanza, nos da shalom, nos da madurez, nos da certeza de las cosas que podemos hacer. Y cuando la oración empieza a formar parte de nuestra vida, somos como dice la palabra, que recibimos el poder del Ruach HaKodesh sobre nuestra vida, y nuestra vida tiene una absoluta claridad. Cuando nosotros caminamos en oración, en emuná, cuando nosotros caminamos en una perspectiva directa del Padre, entonces la oración es la que nos fortalece, la oración es la que nos determina. ¿Yo acaso estoy temeroso de algo? Por favor, cuando yo he tenido tiempo de oración, yo sé que si yo voy a un compromiso, si yo voy a una situación de carácter legal, si yo voy a cualquier situación que tenga que tratar, cuando yo sé que voy bañado y cubierto en oración, no tengo absolutamente ningún problema cómo enfrentar ninguna situación, porque yo sé que el Eterno va delante mío y Él es el que nosotros, a través de la oración con Él, abre todas las puertas que sean necesarias. Ahora, la oración tiene, por supuesto, algunas características, y cada característica la debemos tener muy presentes. La número uno, la más importante, o por lo menos la principal en este momento, es que cuando nos presentamos delante de Hashem en nuestra oración, en todo tiempo, en todo lugar, sin cesar, tenemos que presentarnos con una acción de adoración. Y aquí la adoración es expresarle audiblemente a nuestro Padre el amor que tenemos para Él, la alabanza de nuestros labios, de glorificarlo, de honrarlo, de bendecirle, y presentarnos siempre con una actitud de agradecimiento. El libro de los Salmos, en el Salmo 100, en el verso 4, texto maravilloso, escríbalo por favor, téngalo siempre presente. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y cuando vimos la oración del pueblo judío, les mencioné lo siguiente. La primera oración del pueblo judío, que es la alabanza, recuerden que las tres primeras oraciones del pueblo judío en la Amidad, de las 18 oraciones, las tres primeras son alabanza. Y mencioné, pero la alabanza no es allí tomar un CD o encender el internet y colocar música y alabarlo. No, no estamos refiriéndonos a ese tipo de alabanza, a ese tipo de adoración. Puede ser que tú estés en un momento de adoración y quieras colocar música que te acompañe y sientas esa alegría de la adoración. No. Cuando yo estoy en oración, en tefilá con el Padre, mi adoración y mi alabanza es la que nace, la que brota de mi corazón para con Él. Y dice el libro de los Hebreos en el capítulo 13, verso 15, así que ofrezcamos siempre a Adonai por medio de Él sacrificio de alabanza. Alábalo. Alábalo, alábalo con tu corazón, alábalo con tu voz, alábalo. Es el principal elemento que tenemos frente a nuestra situación de oración. Número 2, la súplica. Tenemos que presentarnos con una súplica. En la palabra griega, la palabra súplica es la palabra deesis, y esa palabra significa un deseo, una necesidad. Así es que siempre que nos presentamos con el Eterno y tenemos una necesidad que presentamos con humildad, una necesidad que le presentamos al Eterno con ternura, si puedo usar esta palabra, con sinceridad. Yo no puedo presentar a mi Padre Eterno una petición en arrogancia, una petición a nivel de ordenarle, bueno,
eterno, ya es el tiempo, necesito que esto se cumpla, Padre, pues porque si tú me prometiste, ya es el tiempo. No, mis amados hermanos. Estas son las maneras como nosotros tenemos que aprender a orar y hablar directamente con el Padre. Ahora, también es muy importante que tengamos nuestro tiempo de intercesión. En el libro de Hebreos, por favor, vaya al libro de Hebreos en el capítulo 7 y en el verso 25, por favor, es bien importante que tengamos presente la intercesión. Libro de Hebreos, capítulo 7, verso 25, léalo conmigo. Por lo cual, también salvar perpetuamente a los que por él se acercaron a Adonai, viviendo siempre para interceder por ellos. Es muy importante, hermanos, que cuando entramos a nuestro nivel de oración, de intimidad con el Padre, nunca pasemos por alto la intercesión. Interceder por nuestros hermanos, por las comunidades, por los pastores, aún interceder por aquellas personas con las que tenemos tanta dificultad, con las que no logramos esa afinidad. Padre, intercedo por la amistad con esta persona. Hemos tenido mala relación, pero intercedo delante de ti para que, Padre, tú aparejes nuestro tiempo, nuestra comunión como hermanos, como congregación. Ustedes recuerdan en otro tiempo cuánta diferencia había entre una congregación y otra por un concepto denominacional, por un concepto de concilio, diferencias entre los pastores. Ahora, no estoy hablando tanto del contexto del segundo nivel porque creo que ya esa etapa la superamos. Estamos entrando a este nivel de Torah y sin embargo, mis amados hermanos, aquí en el nivel de Torah, con este pensamiento hispano, latino, humano, pues también estamos encontrando algo parecido. Estamos en diferencias de opinión, porque si decimos Yeshua, o si decimos Yahshua, o si encendemos velas, o si no encendemos velas, o si usamos talí, o si no usamos talí. Por favor, mis amados hermanos, necesitamos presentarnos en oración con intercesión para que todas estas divisiones de hombres, de pensamientos humanos, no sean piedra de tropiezo en nuestra comunión para con nuestro Padre. Dice el libro de Romanos en el capítulo 11, verso 2, ¿o no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Adonai contra Israel? Es buscar la presencia y el oído de Adonai a favor de nosotros. En Romanos capítulo 8, verso 27 dice, el Espíritu Santo hace intercesión por nosotros. En Hebreos capítulo 7, verso 25, Jesús hace intercesión por nosotros. ¿Qué privilegio tenemos, hermanos, de que podemos interceder unos por otros? Interceder con nuestras comunidades, interceder en nuestros sitios de trabajo, por esas diferencias de situación entre compañeros, entre hermanos, en las congregaciones. Tiempo poderoso de intercesión. Ahora, es muy fundamental en nuestros tiempos de oración que hagamos siempre, repito, una oración de gratitud, siempre presentarnos con acción de gracias. Oramos sin cesar, damos gracias por todo. Filipenses capítulo 4, 6 dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Adonai con toda oración y ruego, con acción de gracias. Porque esta es la acción vital que nosotros tenemos. ¿Saben? Ustedes han notado, amados hermanos, que hoy nuestros hijos, los pequeños hijos del siglo XXI, ya estos niños crecen sin tener en su vocabulario las palabras básicas de la normativa, de la educación básica de casa. Estas son educación de casa. Esto, hermano, no espere que a sus hijos se lo enseñen en las escuelas porque nunca se los van a enseñar. Las maneras de conducta, de respeto, de honra entre los menores y los adultos, esto solo se aprende en casa. ¿Cómo lo aprenden nuestros hijos? Pues nosotros somos sus maestros, nosotros somos quienes les enseñamos. Usted escucha a un niño hoy decir, buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias, por favor. Esas palabras en la boca de nuestros jóvenes, en la boca de nuestros niños, ya no las escuchamos. ¿Por qué no las escuchamos? Porque no les dimos formación, no les formamos en esa línea. Y así es la oración. Tenemos que presentarnos con un corazón de gratitud. Yo no me puedo presentar a mi Padre Celestial sin un Padre, buenos días, Abba Kadosh. Gracias por este nuevo día.
Gracias, eterno Padre. Por favor, eterno Padre, clamo a ti. Me estoy presentando con un corazón de gratitud, contrito y humillado, para clamar a ti que seas tú tomando el control sobre esta situación, sobre tal evento, sobre tal adversidad que viene para nuestra vida, que estamos enfrentando. Gracias, eterno Padre. Por favor, gracias, por favor. No, nuestros niños ya hoy no tienen esa cultura y es normal. Ellos toman lo que tienen que tomar, tiran lo que tienen que tirar, recogen lo que tienen que recoger, hacen lo que tienen que hacer, pero el respeto, por favor. Y créanme que nosotros como pastores en nuestra Keilah hemos tenido que trabajar en esto y lo hemos logrado bastante bien. Nuestros niños se acercan, nos abrazan, nos saludan. Pastor, buenos días. Pastor, buenas tardes. Muchas gracias. Pastor, por favor, me permite. Y qué lindo. No por el pastor, porque son niños que pertenecen a una comunidad, son testimonio de una comunidad y honran a nuestra comunidad cuando tienen esa conducta y esa educación. Ahora, cuando entramos a un nivel de pedir, de nuestra petición, cuando entramos a orar, siempre esperaremos que el Eterno nos conteste. Por favor, obviamente que sí. Vimos que Mateo 7:7, ya lo leímos, dice, pedid y se os dará, porque todo aquel que pide recibe. Por favor, todo aquel que pide recibe. Y déjenme decirles, hermanos, que durante los años de mi vida he tenido que pedir al Eterno muchas cosas y tantas cosas que he pedido sin faltar una sola. El Eterno a todas ellas me ha contestado. Yo recuerdo de muy niño, a los 7, 8, 9 años, eso hace algunos años. Siempre fui muy dado al deporte desde muy niño y subía cerca a mi casa en mi país, una montaña muy bonita en la zona oriental de la ciudad, y siempre subía a hacer deporte y me gustaba subir entre las 5:30 y 6:30 de la mañana, esa era mi hora de deporte. Y cuando llegaba a la cima de esa montaña era el tiempo en el que aparecían los primeros rayos del sol y justo daban en ese sitio precioso, en ese paraje de la montaña. Y yo era un niño que venía de un nivel de religión, del primer nivel, pero sin embargo sin conocer de la oración, sin conocer de muchos aspectos que hoy estamos considerando. Yo recuerdo que de niño y en ese paraje allí solitario, en la cima de una montaña, yo me postraba de rodillas y esto nadie me lo enseñó. Y empezaba a recibir esos primeros rayos de la luz del sol y disfrutaba ese momento y sin que nadie me lo enseñara yo levantaba mis manos y hablaba con Adonai y hablaba con mi Padre Eterno. Y créanme que hermanos, en aquellos tiempos en mi cabecita pasaban tantos proyectos, tantos sueños y tantos anhelos. Y yo le decía, Padre, bendice a mi familia, bendice a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. Bendícenos, Padre. No tenemos una buena posición económica, no tenemos ciertas facilidades de muchas cosas, pero cuando yo pueda crecer, ábreme puertas, Eterno, bendíceme, que yo pueda alcanzar mis estudios, pueda alcanzar una buena actividad laboral. Y déjenme decirles, hermanos, que no más de 25 años después, tenía todas las peticiones que había hecho de niño absolutamente contestadas con todos los detalles que le había pedido al Eterno. El Eterno me permitió esas posiciones, ascender, estudiar, prepararme, todo. Hermanos, no recibís porque no pedís. Y no pedís porque tampoco sabes pedir. Hay gente que está pidiendo un carro, hay gente que está pidiendo una casa, hay gente que está pidiendo un traje, hay gente que está pidiendo un reloj, hay gente que está pidiendo unos zapatos. Bueno, puede ser que sea esa su gran necesidad. No, por favor, no me malinterprete. Pero hay cosas más importantes, repito, que pedir que lo material. Siempre, repito y lo vuelvo a repetir, he considerado que lo material siempre será la añadidura. Padre, ¿por qué no pedimos, Padre, fortaléceme en la oración? Haz de mí un hombre intercesor, haz de mí una mujer de adoración, haz de mí un hombre de alabanza, haz de mí un hombre estudioso de la palabra, haz de mí la disciplina de todos los días antes de partir a mi trabajo, tener tiempo, intimidad con la palabra, hablar de tu palabra, buscar tu palabra y después de una hora de estudio de la palabra, yo pueda salir a mi trabajo porque sé que saldré completamente ungido con el poder de la palabra. Pero no, queremos que todo nos llegue en oración y ya, punto, que todo aparezca. No es así, hermanos. Mateo capítulo 18, verso 19 dice, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo
en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Mateo capítulo 21, verso 22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Lucas capítulo 11, verso 13, y cuando vuestro Padre Celestial, Lucas 11, 13, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Ruach HaKodesh a los que lo piden. Amén. Juan capítulo 14, verso 13, y todo lo que pidieres a mí en mi nombre lo haré, para que Hashem sea glorificado en el Hijo. Y si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. En el nombre de Yeshua HaMashiach pedimos ahora de cada uno de mis hermanos que están en esta programación, Padre Eterno, que produzcas un avivamiento en sus corazones, en la adoración, en la alabanza y en especial en la intercesión de la oración. Es mi clamor en este momento, Padre Eterno, y lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Alguien por favor diga conmigo un amén, escríbame un amén ahí. Y todos compartimos. Libro de Juan capítulo 15 verso 7. Si permanecéis en mí, por favor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero hay un requerimiento: permanecer. Porque es que somos tan tibios y a veces tan fríos y a veces tan emocionales y a veces que nos volvemos tan espirituales, pero espirituales por ciertos momentos, por ciertas necesidades. O sea, no se trata de pedir justo es que Padre, estoy esperando un nuevo trabajito, Padre, bendíceme con un aumento, y buscamos esa ocasión y después nos olvidamos de dónde Adonai nos aprobó, de dónde Adonai nos sacó. Así es que hay un requisito. Permanecer, dice el libro de Juan, capítulo 15, verso 7. Permanecer en mí y en mi palabra. Permanecer en mí y en mi palabra. Este permanecer en mí y en mi palabra tiene mucho tema que tratar. Porque permanecer en mi palabra no es que tengas estabilidad hace 25 años. No, permanecer en mi palabra es que hace 25 años estás estudiando la palabra, aprendiendo la palabra, amando la palabra, viviendo la palabra. Entonces, si permaneces en mí, pídeme lo que quieras, que yo lo daré. Ahí hay una pequeña diferencia. Entonces mucha gente dice, pero pastor, ore usted por mí, porque es que yo sé que usted Adonai sí lo escucha, porque usted permanece en la palabra. No, mi hermano, Adonai me escucha a mí, te escucha a ti, pero todos tenemos que subir a un nivel, a un escalón donde mantengamos esa verdadera comunión y esa verdadera relación para con Él. Libro de Juan, capítulo 16, verso 24. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, recuerden que sabiduría es el temor a Adonai, pídala a Adonai, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Ahora, este texto que estoy tomando de Santiago capítulo 1 verso 5 me lleva un poquito a un trasfondo que debemos considerar. Si alguno de vosotros, por favor, alguno de vosotros no es todo el mundo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Adonai y Él la dará con abundancia. Pero si alguno de vosotros se está refiriendo a aquellos que han confesado con su boca y han creído en su corazón que Yeshua HaMashiach murió y resucitó, y cuando nosotros lo reconocemos como nuestro Salvador y Él es parte de mi vida, entonces ahí hay una característica. Yo ya tengo una relación personal con Él. Entonces ahora Él me dice, si alguno de ustedes, mis creyentes, que han confesado con su boca, que están en mi lugar, que están conmigo, que son mi adopción, que son mis hijos, pídanme lo que quieran. Pero no es para todo el mundo. No, señor. Para todo el que está por ahí deambulando en oscuridad, en penumbra, en pecado, en paganismo, en idolatría, en rebeldía, en todo lo demás. No.
Es para aquellos que estamos en una condición de entrega permanente con el Eterno. Por eso hay requisitos. Hay requisitos como un mitbed, una purificación, hay requisitos de la palabra, confesar con su boca, creyendo, estudiar la palabra, etc. Hay requisitos. Y cuando tú cumples con esos requisitos, entonces, si alguno de vosotros falta un sabiduría y necesitas de esa sabiduría, hijo, pídela, que yo con abundancia te la voy a entregar. Libro de Santiago, capítulo 4, verso 2 dice: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Pedimos mal, dame, bendíceme, lléname, enriquéceme. No, por favor, no pedimos correctamente, no pedimos correctamente. Y cuando no pedimos correctamente, no podemos recibir. No recibís porque no sabes pedir. O pides mal, dice la palabra, para gastar en vuestros propios deleites. Miren, hermanos, se han puesto muy en boga en las televisiones seculares que tenemos, lastimosamente, tan perdida televisión y programación secular que no vale de ninguna manera perder un tiempo allí, en noticias y en programación, etcétera. Qué pesar, qué desperdicio. El mundo, finalmente el mundo. Pero se hicieron en moda hace, no sé, algunos años, tal vez hoy pase igual, unas cantidades de series, de producción de películas de narcotraficantes. Y en esas producciones de películas de narcotraficantes se mostraba al hombre, al ser humano, enriqueciéndose ilícitamente, obteniendo las comodidades, los lujos, los beneplácitos, los placeres, los deleites, las vanidades del mundo. Y cómo terminaron las vidas de todos aquellos, o terminan las vidas de todos aquellos hombres enriquecidos multimillonarios con todas las riquezas del mundo, terminan vanas, sin sentido, enfermos, 30, 40 años de prisión. Qué lastimoso esa historia. Pero ese mundo enseña a los jóvenes que no es en el trabajo, que no es con oración, que no es con la palabra, sino que es con el mundo fácil, con el mundo delictivo, con el mundo del pecado, con el mundo de la droga, con el mundo del narcotráfico, con el mundo del sicariato. Esa es la manera como se consigue el dinero. Y pues sí, lo van a conseguir, porque en el mundo tienen todo esto. Pero cómo terminan sus vidas, sus familias, sus hogares, destruidos, aniquilados, devastados. ¿Por qué? Porque pidieron mal. No recibís porque no sabes recibir, no sabes pedir. Pero peor aún, cuando pides, pides para gastarlo en tus propios deleites, en tu pecado, en tu concupiscencia. Primer libro de Juan, capítulo 5, verso 14, dice la palabra, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad del Padre, por favor escríbalo, conforme a la voluntad del Padre, Él nos oye. De tal manera que se pueden añadir muchas citas más que podríamos tratar sobre el tema de la oración, pero tenemos que hacer énfasis en que cuando pedimos, tenemos que saber pedir, porque si pedimos alguna forma, lo que pidamos, si lo pedimos siempre con la voluntad del Eterno, lo vamos a recibir. Padre Eterno, si es tu voluntad que sanes a esta persona, si es tu voluntad que nos lleves a esa nación, si es tu voluntad, que nos permitas tener esta localidad, este trabajo, esto. Es la voluntad del Padre. Hace muchos años yo me ubiqué frente a un terreno, estábamos recién llegados a esta nación o a esta ciudad mejor. Habíamos tocado las puertas de muchas congregaciones alrededor americanas, pidiendo que nos facilitaran un rinconcito, un lugar, así fuera con unas 10 sillitas, un lugar donde pensar a reunirnos como comunidad hispana. Nos recibieron con los brazos abiertos, God bless you, you're welcome. Oh, muy bien, todo excelente. Pero no tenemos para ustedes nada, no hay. Con edificios gigantes desperdiciándose. ¿Qué tuvimos que hacer? Doblar rodilla. El grupo que estábamos en ese momento, todos orábamos, clamábamos, nos pusimos de acuerdo, vamos a orar para que el Eterno nos bendiga con un lugar propio, con un lugar donde congregarnos, donde adorarle, donde alabarle, donde presentarle nuestras peticiones de oración, donde recibir la palabra. Y oramos.
Y gemimos y lloramos y pedimos. No estábamos pidiendo para nuestras vanidades, no estábamos pidiendo para nuestro beneplácito, estábamos pidiendo para honrar a nuestro Rey. Y esas oraciones tuvieron la respuesta en muy corto tiempo, de manera total y absolutamente sobrenatural. Recibimos en tan corto tiempo la bendición y el privilegio de tener nuestra propia sede, nuestro propio lugar de congregación absolutamente pagado porque el Eterno lo entregó completo, hermanos. Por favor, entiéndanme. Son testimonios que tengo que compartir. Yo esto lo he compartido tantas veces y lo compartiré muchas veces más, cuantas veces sea necesario, porque es el resultado de la oración. Esta mañana tenía una reunión con un grupo de hermanos de Europa. Gracias, Shalom para todos ustedes, hermanos en Europa. Hice Europa, un grupo maravilloso, maravilloso. Y compartíamos sobre el tema de la oración de la Amidá. Y recordemos que la Amidá, esas 18 oraciones, están establecidas en un formato tal que en ese formato todas las oraciones están diseñadas y están asignadas de tal manera que se deben cumplir conforme específicamente al Sidur, tal cual está. Y se deben repetir cada una de esas palabras puntualmente. Cada una de esas palabras debe ser repetida. Entonces alguien me preguntaba, pero pastor, repetir y repetir y repetir y repetir, ¿no es un poco lo que hacíamos probablemente en la religión, en la primer nivel? Claro, para el pueblo judío la palabra no es tanto la tefila, la oración, sino es el rezo o la plegaria. El rezo pues tiene una característica y es que se repite, se repite, se repite. Permítame un segundo, si tengo unos segundos, si tengo un minutico más. Permítanme un segundo, por favor. Quisiera darles una definición un poco más contextual de lo que significa la palabra rezar. La palabra rezar, propiamente, desafortunadamente no tengo, tengo algunos problemas con el internet. El término latino, recitare, llegó a nuestra lengua como rezar. Recitare, podemos decir que se trata de un verbo que es fruto de la suma de dos partes claramente diferenciadas. El prefijo re, que se utiliza para indicar una reiteración, y el verbo citare, que es el sinónimo de nombrar a alguien o algo. De tal manera que es una acción que consiste en comunicarnos con una divinidad o un ídolo a través de oraciones religiosas, como un rito. Por ejemplo, voy a rezar mucho para que te vaya bien en los exámenes. Son expresiones populares que representan que se está buscando una manera de comunicar con Dios en beneficio de algo. Lo único que podemos hacer es rezar. Todas las mañanas voy a la iglesia para rezar. Y esta expresión rezar tiene que ver con tener una manera de expresar con algo o con alguien. Por eso nosotros no utilizamos con tanta frecuencia la palabra rezar, porque la palabra rezar que conocimos en otro tiempo tenía más que comunicarnos con Adonai, comunicarnos con un ídolo, con un santo, con una figura, con una imagen, y a eso se refería el rezar. Sin embargo, el pueblo judío habla de la palabra rezar en el sentido de hacer oración y en el sentido de hacer o presentar la amidad, las oraciones correspondientes. Pero sería muy interesante diferenciar rezo, oración, plegaria. Son palabras muy sinónimas, pero tienen sus pequeñas diferencias. Muy bien, mis amados hermanos. Ya en la parte final de nuestro tiempo de cierre para el día de hoy, continuaremos mañana y observaremos ahora cuán importante es que logremos recibir respuesta a nuestras oraciones. Pero en este minuto final no quiero pasar por alto repetir algo, mis amados hermanos. Cuando nosotros no oramos por negligencia, por pereza, por cansancio, porque no me gusta, porque no me parece, porque no es parte de mi vida, estamos incurriendo en un pecado. ¿Cuál pecado? Muchos pecados. Desobediencia, estar en contra de la voluntad del Eterno, estar en contra del grupo de una quejilá a la que pertenecemos, estar en contra de la creación de la humanidad, estar en contra de nosotros mismos. Cuando nosotros no oramos, estamos en contra de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hacemos de nuestra vida una vida sin sentido. Hacemos de nuestra vida una vida voluntariosa, caprichosa, sin dirección, sin sabiduría, sin entendimiento. El día a día, como viene, ahí vamos, como viene, enfrentamos la vida como viene. No, mis amados hermanos.
El Eterno nos llama a tener una vida de madurez, de carácter, de bendición, ser bendecidos con toda bendición celestial. Dice el libro de Devarim, estas son las bendiciones que tengo para ti. Y si te alcanzan, entonces serás bendito en tu entrar, bendito en tu salir, bendito en tu canasta familiar, bendito en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos. Pero por favor, déjate alcanzar por las bendiciones. El Eterno quiere bendecirte y tú huyes de ellas porque no tienes un nivel de oración. Orar y actuar. Orar y actuar. Bien, mis amados hermanos, llegamos a nuestro punto. Muchísimas gracias. Mañana continuaremos con la segunda parte de este tema de oración, ya no desde el punto de vista de la oración judía. Vamos a hablarlo desde el punto de vista de la oración nosotros creyentes en Yeshua HaMashiach. Muy importante el tema judío, maravilloso, del cual tenemos que aprender, claro que sí, su disciplina, su perseverancia, su constancia, su verdadera intimidad. Ojalá pudiésemos llegar a ese nivel todos los días de estar en oración permanente. No un momento, 3 veces al día. Tenemos que superarlo y lo podemos hacer. ¿Aprendemos de ellos algo muy importante? Sí, algo muy importante y fundamental para nuestras vidas. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden compartir la enseñanza. Gracias por sus apreciaciones, sus buenos comentarios. Continuaremos el día de mañana. Shalom, bendiciones y un gran día para todos ustedes. Hasta nuestro siguiente programa. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis